¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a emisión número 30 de Periodistas. Hemos llegado a Trigésima la emisión de... emisión, ¿eh? ¿Quién diría? Pero bueno, seguimos abriendo el debate, como siempre decimos, tratando de profundizar, de empalmar distintos y diversos temas en esta mesa de charla, de debate, para tratar de buscar y descamotear esa información, esos datos que generalmente no pululan en los medios masivos de comunicación. Hoy con un programa muy interesante que tiene que ver con la contaminación. Ya hemos hecho otros con distintas temáticas y este decididamente va a estar enfocada a la contaminación por plomo. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien. Bien. Sí, realmente cuando leíamos sobre este tema, pensaba cuán atrasados estamos en las legislaciones también nosotros, porque no hay prohibiciones como en otros países a ciertas cuestiones tóxicas que manipulamos todos los días, hasta los niños, en juguetes, cuando están algunos elementos cercanos a nuestras manos, como una pintura. Bueno, la toxicidad... Lo legislado está, y lo que no está legislado, o sea, estamos en un problema, porque lo que existe no se toma para controlar, digamos. Lo que falta son controles, ¿no? Y lo que venimos atrasando hace mucho tiempo es el tema de la conciencia. Como venimos hablando sobre todos los temas que hemos tratado sobre ecología, toxicidad, contaminación, fallan los controles. Sin duda. ¿Adrede o no? No, deben fallar por plata. Por lo falible. Por plata. Exactamente. Por bueno, plata. ¿le parece presentar a la invitada y al invitado de hoy? Bueno, está con nosotros Cecilia Bianco, le damos las buenas tardes. Hola, buenas y tardes. Giovanni Landines. Así es. ¿Lo dije bien? Sí, muy bien. Lo dije bien. Bueno. Tocayo, pero bueno, Él es importado. Es importado. Él importado. Bueno, bienvenido, gracias por estar. Miembros del Taller Ecologista de la Ciudad, del área de tóxicos, hemos charlado mucho, más precisamente con Ceci, de tantos temas y estas temáticas que tanto nos envuelven, nos preocupan y que vemos cómo se deben redoblar los esfuerzos, que se van logrando pequeñas victorias, pero cómo cuesta, Ceci. Y esto de una semana en la que pasaba, a nivel internacional de concientización por la contaminación por plomo, acá ustedes siguen trabajando más allá de las diferentes vertientes de contaminación, más precisamente en el tema de las pinturas que siguen viniendo con altas dosis de plomo, ¿no? Sí, seguimos concentrados en ese tema porque está comprobado internacionalmente y por eso la campaña de la OMS, Organización Mundial de la Salud, apunta, entre otras fuentes, a las pinturas con plomo porque es muy eficaz la forma de contaminarse los niños a través de estas pinturas. ¿Y cómo se hace? Es porque una pintura, si está expuesta ese objeto a la intemperie, entonces se descascara, los niños se acercan, pueden comer una escamita o si no empiezan a jugar en el suelo que está próximo a esa pintura que se va cayendo y así es como al ingerirla es una vía muy rápida de contaminación y bueno, los perjuicios son enormes y para toda la vida. Una población, la de los niños, tremendamente vulnerable, ¿no? Vulnerable. Después nos vas a contar cuáles son los daños que generan, ¿no? En los chicos sí. que hablábamos por ahí en una charla, esta revisión y este estudio que hicieron en Estados Unidos, donde también lo comparaban directamente con la delincuencia, digamos, el daño que genera. Giovanni, ¿cómo viene siendo esta cuestión, ¿no? ¿Cómo lo venís viendo, trabajando también junto con los compañeros y compañeras del taller en esto del avance o no? Tanto en la conciencia de la exposición y después la obligación que tiene mucha gente que trabaja en metalurgias, también en la cuestión de la megaminería, ¿no? Ese contacto permanente con este elemento, ¿no? Pues bueno, hace un rato comentábamos acerca de lo que es la normativa, digamos, vigente. Yo creo que no es que hagan falta leyes, sino que, como lo comentábamos, hacen falta controles y de pronto que se lleven a cabo estas medidas que ya que están establecidas. Pero bueno, hay diferentes campos en donde todavía falta por trabajar y uno de ellos es justamente lo que estábamos diciendo, ¿no? Concientizar a la gente que hay productos tóxicos que están muy a la mano
Tenemos una placa, la primera, le decimos al director, donde vamos a ver los elementos que son tóxicos, que bueno, que ustedes han marcado, ¿no? Ahí está la minería, ahí está las pinturas que estábamos hablando, la imprenta maneja los tipos de plomo. Claro, o sea, la placa muestra digamos, las maneras La manera en que el plomo puede estar puede, contaminado. Claro, las actividades en las que, digamos, se entra con mayor facilidad con este metal. Una de ellas, entonces, es la extracción con la minería, la utilización en pinturas, y una placa mostraba, bueno, las letras de imprenta se fabrican con plomo, y todavía se utilizan. Sí. Exactamente. Los plomos se llaman, habitualmente en imprenta se llaman los plomos. Cuando tienen que armar las letras, las palabras, dice trae los plomos. Entonces se arman eso. Entonces, pues repito, son cuestiones elementos con los que tenemos todavía contacto y que a lo mejor mucha gente no sabe el daño que pueden llegar a causar, dependiendo de, bueno, el tiempo en el que uno haya entrado en contacto y de la edad que se tenga, ¿no? Es mucho más fuerte la contaminación o la posibilidad de una intoxicación en los niños que en un adulto. Queda claro. Mientras vamos hablando, vamos a seguir pasando algunas placas, así, por ejemplo, la vía de ingreso del PB, del plomo, en el organismo. ¿Al organismo? Sí. Sí, bueno, las vías de ingreso al organismo, o sea, son básicamente la digestiva, la respiratoria, hay un ingreso que se puede dar por vía cutánea y, bueno, la vía transplacentaria. Claro, la mujer gestante, ¿no? Exactamente. Que en este caso, digamos que vale la pena comentar que ese contacto que el feto llega a tener con el plomo, la madre viene con una carga de plomo que tuvo hace mucho tiempo, por ejemplo, porque decíamos que el plomo se acumula en los huesos y puede durar allí hasta 30 años. Entonces, el único momento en el que ese plomo vuelve a salir al torrente sanguíneo es durante el embarazo. Claro, es Así tremendo. que es algo pues, muy delicado, porque alguien que en su juventud tuvo contacto con el plomo, después de ahí de pronto fue a un ambiente un poco más salubre, queda en embarazo y resulta que el feto... emerge el problema nuevamente, claro. Cecilia, vamos, ¿te parece, Juan? Más allá vamos a después, o seguimos por esta vía para no empezar a divagar mucho el tema de los niños, ¿no? Claro, el impacto. Y el impacto de los niños es terrible, directamente. Uno escucha a la directora justamente del tema en la Organización Mundial de la Salud y es muy específica. La disminución de su coeficiente intelectual está aprobada. No hay, algo muy importante, no hay límite máximo permitido en lo que se refiere a contaminación de plomo en los niños. Es cero, no tienen que tener plomo. El plomo no participa de ninguna de las instancias del metabolismo del cuerpo humano. Y en un niño, lamentablemente, bueno, como bien decía Giovanni, también se puede acumular en los huesos porque es una estructura molecular de tal forma que el cuerpo cree que es calcio y ahí es donde cambia y también el calcio participa en otros procesos celulares y entonces ahí... Lo que circula es el plomo. Claro, lo que circula es el plomo con todas las consecuencias, pero algo puntual es la disminución del coeficiente intelectual y lo que se fue probando conforme pasan los años, que no importaba cuánto era lo que estaba contaminado, siempre iba a haber un daño a nivel intelectual. Mirá vos. Hoy se cambió aquel viejo soldadito de plomo que usábamos cuando éramos chicos, por lo menos yo, no usted que más yo era en plástico también. Por eso mismo, ¿no? Otro problema tenemos con los plásticos, pero por eso mismo, vamos a debatir en otro momento. Pero por eso mismo, porque también el plástico en las pinturas contiene plomo. O sea, nosotros usábamos directamente el soldadito de plomo, ese soldadito de plomo. Es más, hay una vieja juguetería en el centro de la ciudad que todavía lleva ese nombre. Entonces, hoy nosotros teníamos en su momento, estoy hablando de la década del 60, el soldadito de plomo. Después fue mutando, además por una cuestión de costos, no por una cuestión de salubridad, sino por una cuestión de costos, que se eliminó el soldadito completo de plomo y se pasó al de plástico, que tenía pintura de plomo. Ahí tenemos otro, esto es lo que estábamos hablando recién,
la placa esta. Sí, Estamos- claro, de cómo Sí, es sí. Digamos, esto se refiere a lo que ocurre una vez que el plomo ingresa al cuerpo, ¿no? Cuando se habla de toxicocinética de algún químico, es eso, ¿no? Es qué ocurre después de que se absorbe, bueno, hacia dónde va, cómo se distribuye y específicamente con el plomo, bueno, una vez que ingresa por todas estas vías o por cualquiera de ellas, va a parar a la sangre. Entonces es transportado por el, digamos, ocupa el espacio de la molécula de hemoglobina en el Claro. hematocito y se distribuye por todo el cuerpo. Comienza a formar parte del cuerpo de uno, ¿no? Sí, de, sí, sí, de sí. nuestro sistema, Sí, lo que puede ser enferma, mayor o claro. menormente letal, pero tiene otro tipo de complicaciones. Sí, sí, por supuesto, a nivel riñones, por ejemplo. Bueno, recién decíamos todo lo que es la parte cognitiva, porque Sí. bueno, tiene predilección por el cerebro. Claro. Es decir, no es casual que es una campaña de estas características, está en el orden de decenas de países que la están llevando adelante en esta fecha. Así que bueno, lamentablemente para nosotros haber encontrado otra vez pinturas con plomo para uso doméstico, de tipo esmalte sintético, las que se diluyen con solventes, es un problema. Ahora, ¿te está parece, latente. Ceci, vamos a la tanda Sí. y profundizamos ahí en el tema de los controles, esto que vienen haciendo ustedes desde, si no quiero errarlo, de 2013 puede Sí, ser? Por ahí 2013, sí. para ver si siguen conteniendo plomo las pinturas, algunas han bajado, otras no, después de la tanda lo charlamos. Bárbaro. Y llegó el momento de la hacienda. La hacienda, calidad en carnes, carnicería, roticería, pollo, cerdo, embutidos. La hacienda está en Mendoza 1789, 440-95-28, ahí también está la roticería. Y en Alén 1577, 447-08-99. Este fin de semana comí unas hamburguesas caseras, porque las tienen que ser gruesitas, no tienen grasa, no se achican, no se hacen... A mí no me lo explíqueselo a los veganos, que están del otro lado, le mandamos saludos, a mí no me lo explique. Usted quiere unas hamburguesitas, ¿no? Yo estoy, ¿habrá chance? Sí, sí. Bueno, después lo charlamos, vale. No tienen plomo. No tienen plomo. Bueno, Cecilia, hablando del tema de los controles que viene impulsando en las pinturas, algunas empresas en la última charla que dieron el viernes de la semana pasada comentaban que habían desaparecido el contenido, que habían disminuido, pero bueno, sigue habiendo todavía algún tipo de pintura o de empresas que siguen manejando un altísimo nivel de plomo, ¿no? Sí, nosotros, esta es el tercer tanda de análisis que hacemos. En todas hemos encontrado algunas marcas que tienen pinturas con plomo, reitero, es para uso doméstico, por lo tanto uno se lo lleva al hogar. Claro. O a una escuela, por ejemplo, porque las cooperadoras también es el tipo de pintura que estarían comprando. Y en las primeras, bueno, hemos encontrado marcas que después las repetimos en la segunda tanda de muestreo, y cuando encontramos en la segunda también las repetimos en el tercero. Entonces también lo que vemos es que muchas empresas se acomodan a la legislación, la cumplen, porque acomodarse significa cumplir con la legislación, que es la resolución 7 del 2009, es decir, que ya tenemos 10 años de esa resolución, y porque nosotros nos pusimos a hacer estos estudios, las descubrimos, porque si no, estarían ahí Si los no fuera por tarros usted, a digamos, la venta. seguirían pululando masivamente. Claro, esta gran campaña Claro. internacional, ¿no? Que Claro. dijo, bueno, la Argentina está, pero con estos valores, lamentablemente. Y quiero decirles que Uruguay y Chile participaron de la primera muestra y dieron unos valores fenomenales de casi cero de plomo en pintura en las latas. Y bueno, nosotros tenemos ese problema. ¿Cuál es el lamentablemente. límite y cuáles son los valores que han encontrado que Claro, llamen el la atención, límite que tenemos por la resolución es de 600 partes por millón de plomo. ¿no? Y lo que encontramos, uno de los valores de la última muestra es de 26.000 partes por millón. Entonces es mucho, o sea, no es un problema, un accidente, ¿no?
Son valores altos, los tenemos en los colores amarillo y rojo fundamentalmente, o si no alguna combinación, como puede ser el verde y el naranja. Esos son los datos estábamos viendo recién la placa sí. que tiene la distribución de la concentración de plomo. Sí, ahí está en pantalla, es lo que ustedes estaban recién sí, comentando. lo estábamos diciendo, esto corresponde a la muestra anterior. Sí. ¿Sí? Y bueno, como ven, también es importante decirlo, hay un gran porcentaje de pinturas de ese grupo de 42 latas que cumplen con la legislación, pero ya están cumpliendo los de 90 partes por millón, que es lo que se desea que tenga la legislación argentina. Es decir, que tecnológicamente la mayoría de las empresas están en condiciones de producir con ese tipo de límite en plomo en pintura, que significa que está contaminado por partículas de escaso valor. Esto es desconocimiento, ustedes están más en el estudio. Que tenga más plomo, es que sea más económica la producción. También apuntar, exactamente. Que sea más económica la producción, que tenga más plomo ¿Le rinde más al que produce? ¿Cómo es ¿por dónde podemos buscarle la vuelta? Porque siempre termina en eso. Sí, claro, siempre termina en eso. Sí. Abaratar costos. Claro, abaratar costos. Primero a costa de la vida de los demás. Exactamente, exactamente. Porque yo a veces pienso, por favor, si algún chiquito está consumiendo esa pintura, porque evidentemente están ahí en el mercado porque alguien la está comprando. Es terrible. Entonces, el tema es que es mayor poder cobertor, tiene la pintura, un buen color y también una capacidad de antióxido fenomenal, pero de todas maneras hay reemplazos, está probado. Hicimos un análisis de un antióxido y da muy bien, da 100 y pico, pero es mucho menos que 600, o sea que está todo en orden. Y habíamos hecho otra tanda también en el 2016 y habían dado bien la parte de antióxidos. Entonces, no hay excusa, creemos que pueden ser pigmentos que estén estoqueados desde hace muchos años, entonces se están usando, así puede ser el camino para que llegó a esa empresa. En la charla, Giovanni, si no me equivoco, no recuerdo si fue Giovanni o fue otro compañero, hablaban sobre lo que había ocurrido en Notre Dame, ¿no? En la catedral que se incendió, se fundieron toneladas, ¿no? 400 toneladas. 400 toneladas. Sí, eso fue el estudio. Y eso fue hacia una nube tóxica, ¿no? Y aparte de lo que ha quedado residual. Sí, pues bueno, de hecho, esta información salió a la luz 4 meses después cuando Francia admite, o sea, da un boletín oficial en el que informa que dos niños se intoxicaron debido a esa nube tóxica que se generó el día del incendio. Ya tienen esos datos, digamos, de lo que ha significado en cuanto a emanación de gases y lo que había generado el incendio. Y entonces, parte, digamos, del plomo que estaba en la catedral pasó, digamos, de estado sólido al gaseoso, se diseminó por París. Y bueno, otra parte queda ahí en los residuos, en donde expone al vecindario y a los operarios que están ahora haciendo la remoción, ¿no? ¿Qué países tienen plomo cero, para llamarlo de alguna manera? ¿Hay países que tienen esa condición? Suiza, países europeos, sí. Bueno, recién dije, ¿no es cierto?, Chile y Uruguay. Claro, no hay que irse muy lejos. No hay que irse muy lejos. Claro. Brasil se adecuó muy bien a la normativa. Ellos tuvieron hace muchos años también una serie de análisis y tenían valores como nosotros, pero ya están produciendo muy bien, digamos, sanitariamente, ¿no? Y después, hay otros que están como nosotros, como Colombia, como México, y quiero decir que en México le han hecho un paso más, que es analizar directamente juegos de las plazas. Sí. Han retirado un poco de pintura. Y acá en su momento hubo problema con la plastilina, la plastimasa esa que utilizan los chicos, los crayones. El cubo Rubik también que comentaban, ¿no? Sí, o sea, otro tipo de sustancias. Estamos viendo una placa, no sé si la vimos recién, pero la tenemos. Sí, estaba superpuesta a la. Perdón, pero ¿me dejan comentar algo? Sí. Respecto a lo que decíamos de los países que tienen una normativa o están dentro del grupo de que cumple o no. Colombia es un país que, si uno ingresa a la página de la Organización Mundial de la Salud, en donde hay un mapa y uno puede, digamos, observar qué países están cumpliendo, qué países no dan información o no entra. Bueno, Colombia está en deuda, aparece como que no está cumpliendo con la normativa y no da información, o sea, no es un tema que le importe.
Sin embargo, lo escuchamos al presidente que nos da clase de moral, ¿eh? Como otros, Sí. ¿no? Tiene un problema Sí. grande en su país y se Claro. dedica a Totalmente, totalmente. Tiene que ver muchas veces también con esto de los controles, con el alto índice de corrupción, ¿no? De corruptibilidad que Sí, hay, ¿no? En también. los organismos de control. Uno que ustedes y uno viene trabajando tanto con las empresas, ¿no? Que contaminan tanto acá, donde fallan aparte de los controles porque no hay una inversión en seguridad. Pero, perdón, lo que sucede también es que hay actividades que legalmente necesitan de estos insumos y quienes manejan la entrada de productos, bueno, se llega a un acuerdo, permiten ese ingreso, porque la actividad en la que se usa, en cierta forma, no expone a la población. Un ejemplo, ya decíamos que el plomo cumple una función anticorrosiva en la pintura. Entonces, por ejemplo, para estructuras que tienen contacto con agua, bueno, se les permite Claro. el uso de productos que contienen plomo. A nivel industrial A nivel sería. industrial. A nivel O a industrial. nivel para usos en lo que es infraestructura. Exactamente. ¿Sí? Ujú. No es Bueno, el hogar. Sí, no, pero en el hogar muchas veces yo me voy acordando de las ventanas, ¿no? De los ventanales, de la Sí. ventana, que uno tiene que darle esa mano de pintura. Estábamos hablando del antióxido recién, Sí, pero sí. también hay muchos convertidores que vienen con pintura incorporada y Sí. traen plomo. Sí. Y las cañerías, ¿no? Las viejas cañerías Oh, también de plomo. también. Y las Claro. cañerías antiguas que son todas de plomo. O sea, y que uno toma ese agua, ¿no? Exactamente. ¿Te Bueno. parece, Juan, meternos en la última tanda? Vamos. Dale. Y ahora sí, la galeta. La galeta, mucho más que una panadería, ¿eh? Es sinónimo de alimentación saludable. La galeta está en Juan Manuel de Rosas, esquina Montevideo, y por ahí debemos tener... Ahí está. Ahí está. Mire el dulce de leche, sin plomo. Usted no puede comer esto. No, ya sé que no puedo comer, por eso yo Lo lo está traigo, vendiendo y yo lo traigo para entiendo, ustedes. lo interpreto. Pero... La galeta, mucho más que una panadería. Bueno, algún día vamos a tener una verdurita orgánica como para equilibrar todo esto, ¿no? Carne, factura. Bueno, una salud a la gente de la galeta. Tema cañerías de plomo y también el tema de las baterías de los Sí. vehículos, ¿no? Sí. Dos problemas grandes. Sí, sí. El tema de las cañerías es un foco que todavía con el que se tiene contacto a diario, porque bueno, hay construcciones antiguas que todavía en su mayoría tienen este tipo de caños que fueron fabricados en plomo. Y lo conveniente, digamos, una vez que uno sabe que en su casa, no sé, tiene más de 40 años, a lo mejor va a ser difícil hacer un cambio completo de la cañería, pero lo que uno puede sugerir y está, digamos, demostrado que funciona es dejar correr el agua. Dejar correr el agua y sobre todo a la mañana cuando uno se levanta, que no sé, bueno, va a hacer el mate, qué sé yo, bueno, un minutito abre el grifo que corre el agua y ahí baja la concentración, debido a que, bueno, en la noche no hubo flujo, entonces se concentra mucho más. Y lo otro que es fundamental es no utilizar agua caliente proveniente del calefón, es decir, hay que sacar agua fría y calentarla en la... Exacto. El proceso. El Hay que proceso. hacer el proceso. El proceso, sí. Sí, no, a mí me cuesta cuando tengo que tomar agua, no la saco del agua del calefón. No sé, por una cuestión ya de que no me gusta porque pasa por toda Sí. esa serpentina, Claro. Exacto. digo, debe haber sarro acá, cualquier cosa, entonces Puede yo ser, claro. directamente no lo utilizo. Es una cuestión ya de locura, ¿no? Pero me parece que ahora el consejo viene Un bárbaro. hábito, le has pegado al hábito, un hábito sano. Sí, sí. Por lo menos. Sí, no, porque mucha gente dice, saco agua caliente Claro, del calefón no, y fácil. la hiervo un poquito o la La saca caliento un caliente, poquito te pones un más. saquito de té, ¿no? Sí, Directamente. dale. Vamos. Ceci, el tema de las baterías, ¿no? Sí, las Algo que baterías. está en el mundo Sí, por nuestro, todo el mundo. por todos lados, ¿no? Por todo el mundo, pues son las baterías de los autos. Claro. Y hay que decir que el 3/4 del plomo que se extrae de las minas va justamente a la fabricación de las baterías. Y también hay que decir que se funden una especie de reciclado. Y bueno, hay que cuidar muchísimo de esos lugares, sobre todo a los trabajadores. Hay legislación, ¿sí? claro. Que los protege, pero generalmente, bueno, están no El siempre tema de la con seguridad todo. y higiene, de sí, la protección seguridad del y higiene. trabajo
No es que brava. tenemos la mejor de las banderas. No. Referido a las sustancias tóxicas, es casi una ley. Son trabajos que no hay controles casi. Son trabajos tóxicos. Sí, son directamente. trabajos tóxicos. Muchas veces, yo me acuerdo cuando era chico, el tema de que mi viejo sacaba la batería, una batería vieja del auto, y la dejaba en el patio y estaba sulfatada. Sí. Entonces eso parecía como si fuera azúcar o harina. Está Claro. bien, uno no iba y le metía el dedo para chupar, pero Pero ahora me viene Claro. eso de Y que los seguro, chicos pueden seguro. tener Tener esa contacto. cuestión de tener Seguro. contacto como Sí. si fuera... Aparte, los chicos experimentan todo el tiempo, ¿no? Totalmente, es parte del crecimiento. Del crecimiento. Se sabe aparte que son capaces de ingerir 100 miligramos de polvo todos los días los chicos, Claro. entre 3 y 5 años. Es una cosa Claro. que decir, no, ¿cómo pueden haberlo medido? Bueno, sí, lo midieron y lamentablemente es tanto el plomo que se ha removido y está circulando en el mundo que siempre vamos a encontrar ese tipo de elemento en el polvillo de nuestras casas. Por eso, Totalmente. lo mejor de los posibles es tener un ambiente lo más limpio también, porque otro camino de Seguramente. intoxicación. Algo que quede sobre el final, nos quedan 1 minutito y medio más o menos. Bueno, Como yo para invito a la acotar. reflexión a las autoridades porque es muy grave el tema. Nosotros lo presentamos porque formamos parte de una campaña internacional y queremos que ningún niño de la Argentina, porque sabemos que en otros países están haciendo campaña, esté contaminado con plomo proveniente de las pinturas. Aquí se pueden conseguir pinturas con plomo, uso doméstico, esmalte sintético, la que se diluyen con solventes. Bien, Muy bien. Giovanni, ¿algo más? No, Plegarte a lo de Cecilia, Sí, sí, sí. digamos. Y a seguir trabajando en la concientización, seguir, ¿no? Que es el exactamente, trabajo sí, divulgación. más estoico, ¿no? Todavía Importante. tenemos 30 segundos. Lo que quería preguntar esto, el tema de las autoridades que vos recién nombraste, Sí. que tomen conciencia, pero ¿hay algún partido político, algún gobernante municipal, provincial, nacional que haya tomado conciencia de este tema a través de lo que ustedes plantean? Bueno, a partir de la reunión del día jueves estuvo presente una representante del Defensor del Pueblo de la provincia, así que es un paso muy concreto de parte de una autoridad hacia esta gran De campaña interesarse, ¿no? internacional. Por lo Sí, menos, claro. porque quiero decirles que han sido invitadas desde el Ministerio de la Producción hasta la Secretaría de Ambiente de Rosario. Claro. Sí, está cubierto todo. Como Gracias. como vemos, como decía Citarrosa, crece desde el pie, porque si no viene de abajo hacia arriba, de Es arriba ni se imposible. enteran, ¿eh? Cecilia, Giovanni, gracias por el tiempo, gracias por el Gracias. gran trabajo que hacen del Taller Ecologista. Muchas Muchas gracias. gracias. Bueno, Juan, nos vamos. Nos vamos. Seguiremos interpelando la realidad en el próximo capítulo de Periodistas, ¿eh? 31. 31. Chao. Chao.